Lo primero que debe decir el tribunal es que, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, es competente para resolver la solicitud de revocatoria de medidas de aseguramiento dentro de este proceso que se adelanta en contra del señor Julio Hawkins por la posible comisión de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En segundo lugar, el tribunal también tiene en cuenta que la imputación se realizó el día 4 de agosto de 2020, es decir, estamos en un proceso formalmente iniciado, y de igual manera, atendiendo también una solicitud de la Fiscalía, un magistrado de control de garantías de esta sala, el día 16 de septiembre, afectó al señor Julio con medida de aseguramiento de detención preventiva en su domicilio. Muy bien. Como lo hemos podido evidenciar en el curso de esta audiencia, la situación es la siguiente. Como quiera que está vigente esa medida de aseguramiento, la defensa le ha hecho dos solicitudes al tribunal. En primer lugar, que revoque la medida de aseguramiento o, de manera subsidiaria, que la sustituya por una no privativa de la libertad. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación se ha mostrado en desacuerdo con ese punto de vista para su forma de ver las cosas. Los elementos materiales probatorios abordados por la defensa no alteran el panorama y la medida de aseguramiento debe seguir vigente. La Procuraduría General de la Nación le da razón a la defensa, considera que efectivamente los elementos materiales probatorios por ella aducidos tienen la idoneidad suficiente para afectar la injerencia razonable de autoría o participación, pero considera que en vista de esa situación, la solución por la que debe votar el tribunal es aceptar la petición subsidiaria de la defensa e imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Y finalmente, el tribunal también escuchó al señor Julio y él se mostró de acuerdo con la solicitud principal que hizo su defensor y de manera subsidiaria con la petición de sustitución de la misma. Frente a todo este panorama, el tribunal debe fijar su postura. Muy bien. Para ese efecto, el tribunal abordará los siguientes temas. En primer lugar, se remitirá al derecho de convencionalidad como fundamento de la detención preventiva en los estados de derecho contemporáneos. En segundo lugar, hará una breve exposición sobre los presupuestos de la medida de detención preventiva en el proceso penal colombiano. En tercer lugar, sobre esa base, pondrá de presente cómo se manejaron esos presupuestos de la medida de aseguramiento en el proceso que hoy ocupa la atención del tribunal, y lo hará teniendo en cuenta cada uno de los condicionamientos fijados en el derecho de convencionalidad de la Constitución y en la ley. Con ese marco, el tribunal luego hará referencia a los elementos materiales probatorios aportados por la defensa, no todos, porque algunos no son relevantes para esta decisión, a pesar de que el tribunal sí los ha mirado con detenimiento, y luego de ver cuáles son esos elementos, el tribunal hará una valoración de esos elementos para ver cuál es la consecuencia que tienen en los presupuestos de la medida de aseguramiento. Posteriormente, el tribunal, con base en eso, planteará una conclusión de carácter provisional. Enseguida, tendrá en cuenta los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía y los valorará. Y después de valorar los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, planteará una conclusión de carácter definitivo. Y, por último, el tribunal también asumirá una postura frente al planteamiento expuesto por la Procuraduría General de la Nación. Finalmente, el tribunal tomará una decisión, la notificará en estrados e indicará los recursos que proceden contra ella. Esta es
la secuencia argumentativa que seguirá el tribunal en esta audiencia. Muy bien. El primer tema que se anunció es el de el fundamento de las medidas de aseguramiento en los estados de derecho. En este punto, el tribunal siempre ha tenido una postura definida y es la postura que mantiene aún en este momento. Aquí no se puede pretender un cotejo simplemente de lo acaecido en esta audiencia con el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, que consagra la razón de ser de una solicitud de revocatoria de medidas de aseguramiento. Obviamente, esa norma habrá que tener en cuenta, pero no de manera aislada, sino en un contexto que racionaliza ese tipo de solicitudes. Muy bien. ¿A qué se refiere el tribunal cuando alude al derecho de convencionalidad como fundamento del régimen de la detención preventiva en los estados de derecho? Pues aquí en este punto podrían tenerse en cuenta muchos instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter convencional, de carácter no convencional, unos de carácter también general, otros de índole particular. Pero para lo que aquí interesa, el tribunal considera que son relevantes los siguientes instrumentos internacionales de derechos humanos. En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En segundo lugar, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. En tercer lugar, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En cuarto lugar, la Convención Americana de Derechos Humanos. En quinto lugar, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aparte de ello, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Además, los 4 convenios de Ginebra y sus 3 protocolos adicionales, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o Convención de Belém do Pará. El tribunal considera que estas declaraciones, estos instrumentos generales de derechos humanos que pueden compendiarse como grandes declaraciones y convenciones, no obstante la diversidad de temáticas que desarrollan, contienen previsiones que son de utilidad en contextos, en debates como los que se abordan en esta audiencia. De la mano de estos instrumentos se presentan múltiples consecuencias en el ámbito del proceso penal y en relación con muchos temas, como la estructura básica del proceso, la investigación, la fase intermedia, el juicio, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y los derechos de las víctimas, entre otros. Pero para lo que interesa a esta audiencia, es de interés, es relevante ver cómo se racionaliza la detención preventiva en esos instrumentos. Un seguimiento más o menos detenido de ellos permite llegar a esta conclusión. Hay por lo menos 9 temáticas relacionadas con la detención preventiva que han sido reguladas con mayor o menor detenimiento en los instrumentos que acabo de mencionar. E indico cuáles son. En primer lugar, la sujeción de la detención preventiva al principio de legalidad y la proscripción de las detenciones arbitrarias. En segundo lugar, el condicionamiento de la detención preventiva a la necesidad de realizar unos fines procesales con fundamento en instrumentos internacionales de derechos humanos. El tribunal pone énfasis en esta segunda implicación. En tercer lugar, la información de las razones de la detención. En cuarto lugar,
el carácter excepcional de la detención preventiva. Desde ese contexto de fundamentación, la medida de aseguramiento de detención preventiva, por su impacto en los derechos fundamentales de los procesados, es de carácter estrictamente excepcional. En quinto lugar, los instrumentos desarrollan con mayor o menor énfasis el plazo razonable por el que debe mantenerse la detención preventiva. En sexto lugar, esos instrumentos en conjunto plantean que la violación del plazo razonable de la detención preventiva como es una causal de libertad provisional. Como séptimo punto, esos instrumentos destacan, aunque con un carácter general, el trato humano que se le debe dar a la persona detenida. En séptimo lugar, también desarrolla la separación en los centros de reclusión entre detenidos y condenados. Y finalmente, esos instrumentos también han llamado la atención sobre la deducción del tiempo de detención de la pena que llegue a imponerse. Estos 9 criterios que el tribunal ha relacionado están previstos o están mejor consagrados en esos instrumentos internacionales de derechos humanos. Esto pone de presente que en las democracias contemporáneas los sistemas internos de justicia penal no son de libre configuración. Están sometidos a unos condicionamientos normativos fijados en estos instrumentos. Obviamente, se puede quizás hacer un análisis más detenido para destacar cómo otros instrumentos especiales o cómo otros instrumentos que no aquí están previstos expresamente en esta intervención llevan estas implicaciones a unos mayores niveles de desarrollo. Sin embargo, para los efectos de la decisión que el tribunal debe tomar en este caso, es suficiente con este análisis y con destacar estas implicaciones. Hasta aquí el primer punto a desarrollar por el tribunal. En segundo lugar, de manera más o menos compatible con esos fundamentos, en el sistema acusatorio colombiano se han diseñado unos presupuestos que condicionan la viabilidad de una medida de aseguramiento de detención preventiva. Esos presupuestos, de acuerdo con la Constitución y su desarrollo legal, son 5. En primer lugar, la legitimidad para solicitar la medida de aseguramiento. En el sistema acusatorio colombiano, la regla general es que esa legitimidad recae sobre la Fiscalía General de la Nación y de manera excepcional, en algunas hipótesis previstas por la ley, puede recaer también en las víctimas. Sin embargo, otro tipo de intervinientes, como el Ministerio Público, no están legitimados para una solicitud de ese tipo. El segundo presupuesto de la medida de aseguramiento de detención preventiva es la satisfacción de un estándar probatorio. Como se sabe, un estándar probatorio es el nivel de acreditación de una hipótesis, en este caso de la Fiscalía, al que debe llegar el juez con base en la evidencia aportada y debe tenerlo el juez por satisfecho. El estándar probatorio como grado de verificación de una hipótesis es muy relevante en el ámbito de la imposición de las medidas de aseguramiento. En el caso colombiano, el estándar probatorio requerido es que el juez, con base en los elementos materiales probatorios puestos de presente por la Fiscalía o en su caso por la víctima, pueda realizar una inferencia razonable de autoría o participación
por el imputado en el delito por el cual se lo está procesando. En el sistema acusatorio colombiano, el tercer presupuesto para imponer una medida de aseguramiento remite a varios condicionamientos de carácter objetivo previstos en la ley. Para casos como el que aquí se analiza, ese presupuesto de carácter objetivo tiene que ver con la pena fijada para el delito por el que se procede. Solo hay lugar a una medida de aseguramiento de detención preventiva cuando la conducta típica es sancionada en la ley con una pena de prisión de 4 años o más. El cuarto presupuesto que se debe tener en cuenta para que sea viable una medida de aseguramiento de detención preventiva es la satisfacción de unos fines superiores. En el contexto colombiano se suele hablar de unos fines constitucionales de la detención preventiva. De acuerdo con la Constitución y la ley, esos fines son precaver el riesgo de obstrucción por parte del imputado a la administración de justicia. El segundo riesgo es el riesgo de reiteración, que tiene que ver con la posible generación de un peligro para la comunidad y para la víctima por parte del imputado. Y el último es el riesgo de fuga. El quinto condicionamiento de la detención preventiva en el sistema acusatorio colombiano es la insuficiencia de otras medidas de aseguramiento no privativas de la libertad para realizar esos fines superiores. Entonces, el tribunal destaca esos 5 condicionamientos de la medida de aseguramiento en el sistema acusatorio colombiano. Pero aquí, en este punto, el tribunal hace la siguiente reflexión. En Colombia, los jueces de control de garantías, ante quienes se formula una solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva, se encuentran frente a un dilema que parece ser agobiante. Por una parte, la Constitución política, el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional permiten que el peligro para la comunidad atribuible a un imputado legitime la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva. Y por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proscriben ese peligro como uno de los fines que motiven esa medida de detención preventiva. En este punto, el tribunal quiere ser muy riguroso y quiere citar esas normas constitucionales y legales y esos precedentes constitucionales que ponen a los jueces de control de garantías frente a ese dilema. En primer lugar, está el artículo 250 de la Constitución Política, que en su numeral primero dice: en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá, primero, solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Es decir, la Constitución Política, desde el artículo 250, numeral primero, legitima la imposición de medidas de aseguramiento con base en el peligro que el imputado pueda implicar para la comunidad, para la víctima. Pero no es, ni mucho menos, la única norma que apunta en esta dirección. Hay otras, entre ellas, el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, que dice que en su inciso segundo, el juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación,
ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. Como puede verse, esta norma retoma el 250 numeral primero ya aludido por el tribunal. Existe otra disposición, que es el artículo 296 del Código de Procedimiento Penal. Este artículo dice lo siguiente: finalidad de la restricción de la libertad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la actuación cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o para asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad de las víctimas o para el cumplimiento de la pena. También el artículo 308, numeral segundo, apunta en la misma dirección. El artículo 308, numeral segundo, cuando habla de los requisitos de la medida de aseguramiento, dice que debe cumplirse, además del estándar, uno cualquiera de los siguientes requisitos. Y en el numeral segundo destaca que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la vida. Entonces, no solo la Constitución Política en el artículo 250, numeral primero, sino también el Código de Procedimiento Penal, en múltiples disposiciones, dice que el peligro para la comunidad puede ser uno de los riesgos que se debe tratar de precaver con la imposición de la medida de aseguramiento. Y para cerrar el círculo, la sentencia C-469 de 2016 de la Corte Constitucional declaró exequibles los numerales 2 al 7 y una expresión del numeral primero del artículo 310 de la Ley 906. Esta norma última es muy relevante. El tribunal la retoma porque precisamente en ella se desarrolla el peligro para la comunidad. Dice esta disposición: para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias y relaciona 7 hipótesis específicas. Cuando empezaba a desarrollar este punto, ponía de presente que los jueces de control de garantías nos encontramos frente a un dilema, porque la Constitución Política, el Código de Procedimiento Penal y la jurisprudencia constitucional nos dicen y nos ordenan que tengamos en cuenta el peligro para la comunidad como uno de los fines que legitiman la medida de aseguramiento. No obstante, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su intérprete autorizado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dicen lo contrario. Dicen que el peligro para la comunidad no es, de cara a la Convención Americana de Derechos Humanos, un fin legítimo de la medida de aseguramiento. Y en este punto, el tribunal le cede la palabra primero a la Corte Interamericana. En una línea de precedentes que se remonta a 1997 y que tiene como su más reciente pronunciamiento, por lo menos hasta donde el tribunal conoce, a la sentencia del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México del 2018, la Corte Interamericana dijo lo siguiente. Considerando 251. Esta Corte ha dicho que para que la medida privativa de la libertad no se torne arbitraria, debe cumplir con los siguientes parámetros. Que su finalidad sea compatible con la Convención, que sea idónea para cumplir con el fin perseguido, que sea necesaria, es decir, absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado, y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido, que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido
frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Y cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. Continúa. Asimismo, la Corte reitera que la privación de la libertad del imputado solo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Esta parte vale la pena reiterarla. Asimismo, la Corte reitera que la privación de la libertad del imputado solo debe tener como fin legítimo el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, considerando 144. En sentido concordante, la Comisión Interamericana entiende que la norma contenida en el artículo 7.5 de la Convención prevé como únicos fundamentos legítimos de la prisión preventiva los riesgos de que el imputado intente eludir el accionar de la justicia o de que intente obstaculizar la investigación judicial. En este sentido, lo que se pretende por medio de la aplicación de esta medida cautelar es concretamente lograr la efectiva realización del juicio a través de la neutralización de los riesgos procesales que atenten contra este. Por lo tanto, es contrario a esta norma y al derecho a la presunción de inocencia e incongruente con el principio de interpretación pro homine el que se justifique la detención previa al juicio con fines preventivos como la peligrosidad del imputado, la posibilidad de que cometa delitos en el futuro o la repercusión social del hecho. No solo por las razones expuestas, sino porque se apoyan en criterios de derecho penal material, no procesal, propios de la respuesta punitiva. Entonces, la situación es la siguiente. La Constitución Política, en el artículo 250, numeral primero, el Código de Procedimiento Penal, en varias disposiciones que ya he puesto de presente, la jurisprudencia constitucional ordena que el peligro para la comunidad sea tenido en cuenta como un fin superior de la medida de aseguramiento. Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, en la lectura autorizada que de ella hace la Corte Interamericana, en una línea que va de 1997 a 2018, y la Comisión Interamericana, entre otros, en un informe del año 2013, dicen lo contrario, que el peligro para la comunidad no es un fin que legitime la medida de aseguramiento. Obviamente, aquí debe optarse por una solución. Pero, en búsqueda de esa solución, el panorama es bastante paradójico. En un terreno tan pedregoso como el de las medidas de aseguramiento personales, muchos jueces prefieren la seguridad que les ofrece el aplicar el régimen normativo interno y la jurisprudencia constitucional que lo valida, y no afrontar la secuencia de incertidumbres que sobreviene al ejercicio del control de convencionalidad. Los reproches públicos de la Fiscalía y de las víctimas. El fantasma real de las investigaciones penales y disciplinarias contra los jueces que razonen de esa forma. El enjuiciamiento de esos funcionarios en los medios de comunicación.
Y en fin, esto es tan absurdo como delicado, hasta la descalificación profesional. Esto explica que en el caso colombiano, las cosas, si bien desde los fundamentos del proceso penal deben ser de una forma, en la práctica judicial son de una forma bastante diferente. ¿Cuál es la postura del tribunal en este punto? Es muy clara. Siempre lo ha sido. Indistintamente del régimen constitucional y legal interno y de sus desarrollos jurisprudenciales, los jueces de control de garantías deben dar primacía al derecho convencional. Es decir, deben aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como consecuencia de ello, por lo menos es el criterio de este funcionario, el peligro para la comunidad debe desecharse como uno de los fines de la detención preventiva. Y hay razones potenciales para ello. Bastaría con invocar el efecto vinculante del derecho de convencionalidad sobre el derecho constitucional, el régimen legal y la jurisprudencia de los tribunales internos. Pero, como lo ha dicho autorizada doctrina, hay que velar porque en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona humana. Y no se puede desconocer, en la misma línea y citando doctrina autorizada, que los órganos del Estado, en el marco de sus competencias, deben tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y la interpretación que sobre esta ha realizado la propia Corte, y que los Estados deben cumplir las obligaciones asumidas sin poder invocar para su incumplimiento el derecho interno. Me parece que hay razones de peso para optar por esa alternativa. Si los actores del proceso penal renunciaran a fundamentar la detención preventiva en el peligro para la comunidad que pudiera atribuirse al imputado, todos ganaríamos. La Fiscalía lo haría en legitimidad y en confianza ciudadana, pues la sociedad sabría a buen seguro que aquella adecuaría el cumplimiento de sus funciones de investigación y acusación a los fundamentos del proceso penal contemporáneo, más que a las formulaciones normativas internas. Por otra parte, las víctimas comprenderían que sus comprensibles demandas de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición deben ser atendidas en el marco de un proceso penal legítimo y, en consecuencia, sin actos prematuros de ajusticiamiento contra el imputado. Este y la defensa contarían con la garantía de que solo habría lugar a la limitación del derecho a la libertad personal con fines validados, o mejor, con base en fines validados por el derecho convencional. Y los jueces de control de garantías renunciarían a ser los mecánicos aplicaciones de instituciones infiltradas en los textos constitucionales y se potenciarían como guardianes de los derechos fundamentales en el proceso penal, en todo aquello que no atañe al juez de conocimiento. Así, abundarían razones para que den primacía a las garantías sobre las publicitadas pretensiones de eficacia del ejercicio del poder público. Entonces, decía que en Colombia los jueces de control de garantías que resolvemos solicitudes de imposición o revocatoria de medida de aseguramiento, nos encontramos frente a esa situación dilemática y que en lo que atañe a esta corporación, la forma de resolver ese dilema es bastante clara. Dar relación al derecho de convencionalidad. Pues bien, hasta este momento el tribunal ha abordado dos temáticas, las siguientes temáticas. Ha invocado el derecho de convencionalidad como fundamento del régimen de la detención preventiva en los estados de derecho, ha destacado
los presupuestos de la medida de aseguramiento de detención preventiva en el sistema acusatorio colombiano, y en este punto ha puesto de presente la incoherencia que existe entre el régimen interno y el régimen convencional. Y en ese punto ha optado por una postura que la mantiene incluso en esta oportunidad: dar primacía al derecho de convencionalidad sobre el derecho interno. Tercer tema que aborda el tribunal: el manejo de los presupuestos de la medida de aseguramiento de detención preventiva en este caso. En primer lugar, en relación con la legitimidad, no hay ningún reparo porque simplemente la Fiscalía se encuentra legitimada para hacer esa solicitud, y en ejercicio de esa atribución constitucional fue que solicitó y obtuvo la imposición de esa medida. En segundo lugar, en relación con el estándar probatorio, es decir, la injerencia razonable de autoridad y participación del imputado en los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación, se apoyó en múltiples medios de conocimiento. Del examen de la decisión que impuso la medida de aseguramiento se advierten múltiples fundamentos, pero los más relevantes que puso de presente la Fiscalía y que acató el tribunal fueron los siguientes. El imputado inició un proceso contractual ordinario de mínima cuantía y lo varió a contratación directa por urgencia manifiesta declarada por él. Ese contrato se suscribió por un valor muy superior al inicialmente cotizado por el contratista, que fue de 110 millones, y por otros que fueron de 55 millones, 65 millones y 139 millones. Hubo un claro favorecimiento del contratista, la empresa Noel Soto SAS, cuyo representante legal es Henry Ramírez García, tanto que fue el único invitado al Consejo de Gobierno del 7 de marzo de 2020 en el que se planteó la necesidad de una campaña de publicidad. También la resolución 365 del Ministerio de Salud se consideró relevante. Esta resolución es del 12 de marzo de 2020. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el contrato, la suscripción de un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, aquí se debe tener en cuenta que la pena fijada para este delito en el artículo 410 del Código Penal es de 64 meses de prisión. Muy bien. Entonces, eso en relación con la legitimidad, con el estándar, con la pena. ¿Qué pasó en el tema de los fines constitucionales de la medida? Se tuvieron en cuenta dos fines: el riesgo de obstrucción, con base en una interceptación de una conversación telefónica realizada el 15 de mayo de 2020 entre el contratista y una mujer desconocida, lo que ponía de presente la posibilidad de la manipulación de la documentación que dé cuenta de este proceso contractual. Y se tuvo también en cuenta el riesgo de reiteración, el peligro para la comunidad, en el entendido que el imputado, por el cargo que desempeña, es ordenador del gasto, y eso genera ese peligro que ya se ha puesto de presente. Como puede advertirse en esta decisión, lo que por demás es completamente respetable, se dio primacía a la Constitución Política, al Código de Procedimiento Penal, en la sentencia C-469 del 2016, sobre el derecho de convencionalidad. En relación con el último presupuesto, el quinto presupuesto de la medida de aseguramiento, al tribunal le llamó la atención que no se dijo nada. No sé, es posible que al tribunal se le haya pasado por alto, pero hasta donde se revisó la actuación no se encontró que se hubiese hecho referencia a esta exigencia prevista en el artículo 307, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ese fue el contexto en el cual se tomó la decisión que aquí nos convoca. Para hacer claridad, habría que poner de presente al auditorio que todo esto tiene génesis en el contrato 291 de 2020, suscrito entre la Gobernación y el contratista Noel Soto SAS, y que era un contrato para la realización de tareas de publicidad en el marco de la pandemia. El representante legal fue Henry Ramírez García.
Muy bien. El tribunal se ocupa del cuarto tema. Los elementos materiales probatorios aportados por la defensa. Aquí aparecen unas declaraciones juramentadas. Juan Enrique, con base en esto se pueden plantear algunas conclusiones. ¿Cómo cuáles? Como las siguientes. La defensa es titular del derecho a probar como uno de los contenidos del derecho de defensa, pero no tiene la carga de demostrar su inocencia. Como consecuencia de ello, la defensa no está vinculada por un estándar probatorio propio. Este punto es delicado, porque habría que ver entonces cuál es el grado de verificabilidad de la hipótesis de la defensa que debe plantearle al tribunal para que la revocatoria de la medida sea procedente. En este punto, al tribunal le parece que hay una forma de entender el artículo 318, cuando dice que para que sea viable la revocatoria de la medida, la defensa o quien lo solicite debe desvirtuar los fundamentos del artículo 308. ¿Cómo se entiende ese desvirtuar? Al tribunal le parece que la respuesta viene dada por la presunción de inocencia, que convencional, constitucional y legalmente está vigente en Colombia, y por el indubio pro reo como una de sus implicaciones. ¿Ya? Al tribunal le parece que la presunción de inocencia rige en todo el proceso y que el indubio pro reo como una de sus implicaciones también rige en todo el proceso. Y se presenta este contexto para plantear la siguiente conclusión provisional. Tal como lo concluyó también la Procuraduría, el tribunal concluye también provisionalmente que los elementos materiales probatorios de la defensa quizá no demuestren la inocencia del imputado, pero ese no es el deber de la defensa, demostrarle la inocencia del imputado. Al tribunal le parece que los elementos materiales probatorios aportados por la defensa generan una duda razonable sobre la concurrencia de la inferencia razonable de autoría y participación. Y por un mandato convencional, constitucional y legal, esa duda debe resolverla a favor del imputado. Entonces, en este caso, la Fiscalía cumplió con la exigencia de legitimidad para solicitar la medida, pero el tribunal concluye que en este momento, en relación con el estándar probatorio, la evidencia aportada por la defensa es suficiente para generar una duda razonable en el estándar requerido para mantener vigente la medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Este argumento sería suficiente para resolver la petición que aquí ha hecho la defensa. No obstante, el tribunal plantea un argumento adicional, que si bien puede calificarse de innecesario, no es menos relevante. Uno de los puntos de los que se ocupó el tribunal fue el que tiene que ver con los fines convencionales de la medida de aseguramiento y la manera como la Convención Americana, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyen que el peligro para la comunidad no es un fin convencionalmente legítimo de la medida de aseguramiento. En este caso, este fin de la medida sí se tuvo en cuenta. Como se sabe, se conoce también con el nombre de riesgo de reiteración. Y se dijo que en la medida en que el servidor público, imputado y asegurado, se mantuviera detenido preventivamente, se evitaba un daño para la comunidad. El tribunal invita al auditorio a pensar con mucho detenimiento en esta decisión,
Porque con esa lógica habría que sostener que todos los servidores públicos que manejen recursos y que sean imputados deberían ser detenidos. Y entonces llegaríamos a una conclusión muy particular. La detención preventiva de servidores públicos imputados no sería una excepción, tal como se infiere de instrumentos internacionales de derechos humanos vinculantes para el Estado colombiano, sino que sería una regla general. Al tribunal, en este punto, le parece que hay una inconsistencia evidente en la que bien vale la pena reflexionar. En este punto, en otro contexto, podría legítimamente hablarse de una excepción de inconvencionalidad para inaplicar el artículo 250, numeral primero de la Constitución Política, para inaplicar múltiples disposiciones del Código de Procedimiento Penal y para inaplicar incluso la sentencia C-469 de 2016 de la Corte Constitucional, y para aplicar preferentemente el artículo 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la línea jurisprudencial vigente en la Corte Interamericana entre los años 1997 y 2018 y el criterio autorizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero el tribunal aclara en este punto lo siguiente: no hay lugar en este caso a aplicar esa excepción de inconvencionalidad. Y la razón es muy sencilla. No hay lugar a ello, no se llega a ese nivel de análisis, porque en este caso se desvirtuó el estándar, en el entendido que con base en los medios de conocimiento aportados por la defensa, en este tribunal se logra generar una duda razonable sobre la concurrencia del estándar fijado en la ley para la viabilidad de una medida de aseguramiento de detención. Y el tribunal en este punto hace una última aclaración. La Fiscalía también solicitó y logró que el tribunal en su momento tomara en consideración el riesgo de obstrucción a la justicia, con base en una interceptación de una comunicación telefónica entre una mujer desconocida y el contratista. ¿De acuerdo? El tribunal considera que esta consideración es legítima y que en otro contexto daría lugar a mantener vigente la medida de aseguramiento, pero reitera en la precisión hecha anteriormente. No hay lugar en este caso específico a llegar a ese nivel de análisis porque el estándar probatorio ha sido desvirtuado en el entendido ya indicado. El tribunal se ocupa ahora, en sexto lugar, de los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía. Ya ha dicho el tribunal que ha llegado a una conclusión de carácter provisional. Que esa conclusión provisional se mantenga o no dependerá del alcance de lo acreditado documentalmente por la Fiscalía y, como luego se verá, de lo argumentado por la Fiscalía en esta audiencia. La Fiscalía aportó un acta el 7 de marzo del 2020, pero la Fiscalía no solo aportó medios de conocimiento, también argumentó. Y como sexto punto de esta motivación, el tribunal da respuesta a los argumentos expuestos por la Fiscalía. En primer lugar, si no se entendió mal, el tribunal aprecia que la Fiscalía asume el desvirtuar de que habla el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal como demostración de inocencia. El tribunal toma distancia de esa comprensión de ese instituto. El tribunal puede estar equivocado, ni más faltaba, pero al tribunal le parece que la comprensión adecuada del 318 como fundamento de la revocatoria de una medida no es que el imputado demuestre su inocencia, sino un estándar mucho menos exigente. Ello sería contrario a la presunción de inocencia. Al tribunal le parece que es suficiente con que la defensa genere en el juzgador preliminar una duda razonable que permita
dar por no satisfecha la inferencia razonable de autoría o participación. El siguiente argumento de la Fiscalía es que la Corte Suprema de Justicia no ha anulado la acusación. Pues bien, el tribunal, con profundo respeto, pone de presente que ese hecho jurídico es irrelevante de cara a los fines de esta audiencia. Como la señora fiscal lo sabe, la medida de aseguramiento no es un acto que hace parte de la estructura lógica del proceso. Puede haber un proceso penal con medidas de aseguramiento o sin medidas de aseguramiento. Y en ese entendido, que se haya negado la anulación de la acusación no significa que por ese solo hecho exista fundamento para tener por satisfecho el estándar fijado en el artículo 308 de la Ley Procesal. La señora fiscal pone de presente que la culpabilidad, que según la defensa debió acreditarse en la medida de aseguramiento, dice la Fiscalía que la culpabilidad es una consecuencia del delito. El tribunal toma distancia de este argumento. Le parece que no es consecuencia del delito. Al tribunal le parece que la culpabilidad es un presupuesto del delito. En recientes pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito de la imputación y la acusación, la Corte Suprema de Justicia ha puesto de presente que uno de los requisitos que debe adelantar la Fiscalía en esos trámites es acreditar un fundamento razonable que dé cuenta de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad del acusado. Si así no fuera, entonces habría que entender que la Fiscalía podría acusar solo con base en la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta, y que debería hacerlo aún en los casos en que concurran causales de inculpabilidad. Y curiosamente, entonces, habría que ir a juicio para que el juez absuelva con base en una causal de inculpabilidad. Lejos de ello, me parece al tribunal que, de acuerdo con el régimen constitucional y legal, la Fiscalía tiene el deber de reconocer las causales de inculpabilidad y, si hay lugar a ello antes del juzgamiento, por ese motivo debe solicitar la preclusión de las exclusiones, la preclusión de los juicios. También le parece a la Fiscalía que la culpabilidad es un juicio privativo del juez. Claro que el juez de conocimiento es quien dice la última palabra sobre la concurrencia o no de todas las categorías dogmáticas como presupuesto de la responsabilidad penal. Pero eso no exonera a la Fiscalía del deber, como se ha dicho, de acreditar un fundamento razonable para las categorías dogmáticas de toda conducta punible: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Bien. Entonces, el tribunal plantea lo siguiente. Los documentos puestos de presente por la Fiscalía no alteran la conclusión provisional a la que llegó el tribunal. Y los argumentos puestos de presente por la Fiscalía tampoco alteran la conclusión provisional a la que llegó el tribunal. Por lo tanto, esa decisión provisional sobre la concurrencia de una duda que impide tener por acreditado el estándar para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva, esa conclusión provisional se torna definitiva en esta audiencia. Aquí el tribunal hace una aclaración. Esta decisión no es una decisión sobre responsabilidad o inocencia. Esto se decidirá en el juicio. La decisión revocatoria que aquí se toma es una afirmación de que se han desvirtuado los presupuestos necesarios para imponerle al imputado cautelas orientadas a realizar los fines del proceso. Último punto por desarrollar y brevemente por parte del tribunal. Respuesta a la Procuraduría General de la Nación.
Como todos lo observamos en la audiencia, la Procuraduría concluyó, con base en el análisis de los elementos materiales probatorios aportados por la defensa, que esos elementos tenían la idoneidad suficiente para afectar la inferencia razonable de autoría o participación. Es decir, la Procuraduría comparte el criterio de esta corporación en el sentido ya indicado. Esa evidencia desvirtúa, al generar una duda razonable, la posibilidad de hacer esa inferencia, de tener al servidor público imputado en este proceso como posible autor o partícipe de los delitos de celebración de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El tribunal, en ese punto, no tiene ningún reparo que hacerle a la fundamentada observación de la Procuraduría. Sin embargo, el tribunal toma distancia, sí, en relación con el Ministerio Público, en lo que tiene que ver con la consecuencia que se deriva de esa ofensa. Para el Ministerio Público, el hecho de que se afecte el estándar probatorio de la medida de aseguramiento debe llevar al tribunal a sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. El tribunal no comparte ese punto de vista. Y la razón es la siguiente. Como se indicó al comienzo de esta intervención, de esa motivación, son 5 los presupuestos que en el sistema acusatorio colombiano deben darse por satisfechos para que sea posible imponer una medida de aseguramiento de detención. Entre esos 5 presupuestos existe un orden lógico, de tal manera que si no se satisface el primero, no hay lugar al segundo, si no se satisface el segundo, no hay lugar al tercero, y así sucesivamente. En este caso, como quiera que ha sido desvirtuado el estándar probatorio para imponer la medida de aseguramiento, la decisión que se impone es revocar la medida de aseguramiento. Imponer una medida de aseguramiento no privativa de la libertad sería una evidente contradicción, porque el fundamento probatorio de las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad es el mismo fundamento probatorio que la medida de aseguramiento privativa de la libertad. Por lo tanto, el tribunal en este punto, en síntesis, comparte el criterio de la Procuraduría en cuanto a que ha sido desvirtuado el estándar para mantener vigente la medida de aseguramiento, pero toma distancia en cuanto al efecto de ese hecho. En razón de esa situación, hay lugar a la revocatoria y no a la sustitución invocada. Con base en la motivación precedente, entonces, el Tribunal Superior de Bogotá, actuando como este proceso, toma su decisión. En primer lugar, el tribunal revoca la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta en contra del señor Ever Julio Hawkins por el Tribunal Superior de Bogotá en la decisión del 16 de septiembre de 2020. En segundo lugar, el tribunal ordena que esta decisión se comunique en el menor término posible a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior. Esta decisión se notifica en audiencia por estrados. Contra ella procede el recurso de reposición. Señora fiscal, le escuchamos. Conforme con la decisión sin recurso alguno. Gracias, señora procuradora. Señora fiscal, perdón. Señora procuradora. Su señoría, el Ministerio Público, conforme con su decisión, no hay recursos. Señor defensor. Ajustado a derecho su decisión, honorable magistrado. Señor imputado. Señor magistrado, no tengo más nada que decir, sino darle gracias a Dios, a la justicia, y a todos los que apoyan. Gracias.
Gracias a usted. Muy bien. Muy bien. El objetivo previsto para la realización de esta audiencia se ha cumplido. El tribunal da por terminada esta audiencia y les expresa un sincero agradecimiento a todas las partes intervinientes por la manera como se han desenvuelto en este acto procesal y por la colaboración que prestaron para que el mismo se cumpliera sin ninguna situación que lamentar. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, pueden retirarse. Gracias, señoría. Feliz término de tarde para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Desde el curso 90 de los oficiales, donde